Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Coffee Juris. Vamos a aprovechar para conversar sobre un tema relacionado en materia de justicia restaurativa, disfrutando de este rico y delicioso café. Nos acompaña aquí el doctor Johnny Alexander Osorio Valencia. Él es abogado, magíster en Derecho y candidato a doctor en Derecho. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de cuáles son esas nuevas o esas novedades que existen en materia penal con relación, digamos, a la justicia restaurativa. ¿Qué tal, profesor Johnny? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Santiago. Muy bien, ¿y usted? Muchas gracias por invitarme a este espacio tan interesante de reflexión. Bueno, Santiago, respecto de la pregunta que me haces, en materia de justicia restaurativa, pues el Código de Procedimiento Penal trae un articulado específico para la materia de justicia restaurativa cuando habla sobre la mediación penal. Sin embargo, ha existido diferente desarrollo normativo que poco a poco se va acercando a esa idea de justicia restaurativa pretendida por diferentes autores. En los últimos años podríamos observar dos leyes que me llaman bastante la atención: la Ley 2292 del 2023, Ley de Utilidad Pública, y también la Ley 2477 del 2025. De esta última me gustaría hablar en la tarde de hoy. Bien, qué interesante, profe Johnny, pero sobre todo cuéntame por qué es tan importante hoy o está tan a la vanguardia hablar de un tema como la justicia restaurativa, como bien usted lo dice. Bueno, Santiago, es muy buena pregunta la que me estás haciendo y yo diría que varios de los abogados penalistas y bueno, de la sociedad en general, somos testigos de cómo el sistema punitivo colombiano, el sistema penal colombiano, tiene una crisis que se ve reflejada, entre otras cosas, en las cárceles. Se ve reflejada en la aplicación también de la justicia penal. Lo que demuestra o se evidencia más cuando encontramos, por ejemplo, una congestión, un hacinamiento carcelario elevado que ha llevado a que la Corte Constitucional en diferentes sentencias haya hablado sobre un estado de cosas inconstitucionales. Un estado de cosas inconstitucionales que en últimas nos plantea que ese principio rector del proceso penal, como la dignidad humana, se está viendo afectado, independiente de que una persona se haya visto inmiscuida en un proceso penal. Eso no quiere decir que de por sí se le tengan que negar sus derechos y sus garantías. Entonces, entrar a hablar de justicia restaurativa, en últimas lo que nos va a llevar es a encontrar otras formas de solucionar esos problemas jurídicos en materia penal, en donde se haga justicia sin que esto implique impunidad, en donde la víctima participe en la solución del conflicto y además de que la víctima participe en la solución del conflicto, pues se haga de una manera más celera y más rápida, por decirlo así. Qué bien, muy interesante, profesor Johnny. Entonces ahora sí, cuéntanos como esas novedades legislativas, digamos ahora de cara a entender ese otro tipo de justicia, digamos que sería la justicia restaurativa. Muy bien, Santiago. Mira, esta es la ley que yo le dije anteriormente, la ley 2477, pues lo que viene a hablarnos o a modificar es unos artículos de la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, de la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, y también de la ley 1121 del 2006, que nos habla sobre el financiamiento del terrorismo o actividades similares. El objeto como tal de esta ley 2477, en últimas, es entrar a realizar una descongestión judicial a través de, trae varias innovaciones, pero una que me llama bastante la atención es la reparación integral. Entonces, ¿cómo la reparación integral de que puede generar la comisión de una conducta punible puede dar lugar a que se extinga la acción penal? Es decir, que la justicia ordinaria
o por lo menos las autoridades, en este caso el fiscal, diga, bueno, ante un juez, extingo la acción penal con el procedimiento pues indicado. Eso por un lado pues me llama bastante la atención. Esta modificación que trae la ley la ley 2477 del 2025, la plantea en diferentes artículos o se ve en diferentes artículos de la ley 906. Específicamente vemos, por ejemplo, como en el artículo 77 se incluye como una nueva forma de extinción de la acción penal la reparación integral. Además de eso, encontramos un nuevo artículo, que es el artículo 78A, mediante el cual se entra a denominar en qué momento se aplica esa reparación integral, para qué delito se aplica esa reparación integral. Específicamente, este artículo 78A nos va a decir que delitos relacionados, por ejemplo, delitos desistibles o también considerados delitos querellables, hay lugar a que, si se da una reparación integral, se extinga la acción penal. Además de eso, pues también podríamos hablar, por ejemplo, dentro de los delitos querellables, el artículo 74 de la ley 906 nos trae un catálogo de delitos querellables. Por ejemplo, la inducción al suicidio, por ejemplo, las lesiones personales con cierto grado de incapacidad, también, por ejemplo, la injuria, la calumnia, entre otros. Es un listado bastante amplio. Entonces, en esos casos de esos delitos querellables, pues podría aplicarse esta forma de extinguir la acción penal. Pero también Santiago trae otras conductas que uno no se imaginaría, o por lo menos uno los ve en las películas, en el cine, en Hollywood, cómo se planteaba que conductas como homicidio, en este caso el homicidio culposo o las lesiones personales culposas, se entraran a reparar integralmente y como consecuencia de ello, pues se extingue la acción penal. Eso pues me parece una novedad bastante interesante. Bien, en ese sentido, profe Johnny, pues me llama mucho la atención pues, lo que usted menciona incluso al inicio y sobre todo de la importancia de la justicia restaurativa y los teóricos. Howard Sers nos dice que, o define en su pequeño libro de la justicia restaurativa, lo que no es la justicia restaurativa y entre ellos dice que no es impunidad. ¿Qué piensa usted con respecto de eso y de cara a lo que nos menciona de esa novedad que trae esta ley frente a la extinción de la acción penal? ¿Cómo la receptividad que esto puede tener? ¿Sí? Muy buena pregunta y muy buena precisión, Santiago. Mira, esta ley también tiene unos límites, ¿cierto? Es decir, no es que una persona, porque ahora mencioné tan solo algunos de los eventos, pero son más o menos 6 eventos en los que uno podría aplicar, por ejemplo, el caso de la reparación integral y dar lugar a la extinción de la acción penal. Pero la misma ley establece unos límites. Por ejemplo, establece que solo se podrá otorgar la aplicación de la extinción de la acción penal por la modalidad de la reparación integral una vez, por decirlo así, cada 5 años. Es decir, si una persona en los últimos 5 años ha sido acreedor o ha accedido o se le ha aplicado esta forma de extinción de la acción penal, pues no daría lugar a que más adelante luego llegue y diga voy a cometer otra conducta punible, o un hurto, por ejemplo, o un delito contra el patrimonio económico, una estafa, y simplemente me someto a la reparación integral si me veo capturado y simplemente con esta forma de extinción de la acción penal pues se terminaría. Pues no, en este caso, si esta persona dentro de los últimos 5 años tiene o ha accedido a esta forma de extinción de la acción penal, pues no podría dar lugar a que se le vuelva a aplicar. Y para ello, pues la Fiscalía, pues la ley establece que la Fiscalía va a llevar un registro de personas que han accedido a esta forma de terminación de la acción penal. Muy bien, profesor Johnny, bien interesante pues sobre todo este tema y cómo ve usted sobre todo pues por qué esa tendencia actual hacia hacer estas modificaciones
de la ley penal y esa importancia que tiene hoy también, digamos, que implica un cambio, digamos, de mentalidad o de chip en la justicia penal colombiana, como lo de usted. Mm, Respecto a por qué la importancia de esto, Santiago, pues debemos decir que, insisto, hay que tener en cuenta que el Estado penal colombiano ha llegado a un maximalismo penal que han llegado a contemplar como conducta punible un catálogo amplio que da lugar a que se congestionen, por un lado, insisto, las cárceles. Además de que se congestionen las cárceles, también se entra a congestionar, por ejemplo, estaciones de policía y otros establecimientos que en últimas no son aptos por el nivel de hacinamiento, por las condiciones de infraestructura, entre otras, para que una persona que se ha visto, digamos, involucrada en la comisión de una conducta punible esté ahí, ¿cierto? Entonces, por un lado, pues considero que llegarse a pensar en ese tipo de situaciones, en últimas, lo que busca es pensar una política criminal un poco más humana. Básicamente, Santiago, yo diría que ese tipo de apuestas responde a una política criminal humana y que es también, depende mucho del tipo de funcionarios que en su momento pues, compongan las diferentes autoridades que hacen parte de estas instituciones que van más adelante a entrar a proferir leyes, pero también a impulsar, a hacer lobby por que se profieran tipo de leyes como las que de las que estamos hablando el día de hoy. Porque hemos visto, como insisto, en otros periodos históricos, cómo poco a poco la ley penal comienza, en vez de disminuir, comienza a acrecentarse por, insisto, razones de política criminal, que infortunadamente muchas veces van de la mano de un populismo punitivo impulsado no solo desde los medios de comunicación, sino también desde el puesto o el rol que ejercen diferentes mandatarios y políticos a nivel no solo nacional, sino también local. Muy bien, muchas gracias, profesor Johnny. Estos temas son siempre muy interesantes y de actualidad, y conforme ha venido existiendo muchas reformas precisamente en esta materia, incluso con la creación de una unidad de justicia restaurativa y demás, que va a ser, digamos, tema de un siguiente Coffee Juris y demás. Le agradezco mucho por aceptar esta invitación y por compartirnos sobre esta temática tan importante de cara, digamos, a un derecho penal contemporáneo, ¿no? Y sobre todo en nuestra legislación penal colombiana. En tiempos en donde tenemos una congestión judicial promovida, entre otras razones, por una política criminal que ha dejado de lado poco a poco esa característica o ese valor o principio como lo es la dignidad humana, se hace necesario en pensar en leyes como las que discutimos el día de hoy. Leyes en donde la dignidad humana retorna poco a poco al proceso penal. Teniendo en cuenta eso, es importante que no dejemos de lado temas como la justicia restaurativa. Los invito a que veamos más adelante un nuevo Coffee Juris.